amigos de Finis Mundi, ¿qué tal? Bueno, nuevamente acá con ustedes en este día espléndido, como siempre, con una invitada muy importante de Buenos Aires, Argentina. Va a ser un programa, un podcast lleno, completo de poesía y de poemas. Así que antes de comenzar, quiero recordarles que estamos, gracias a FECSAM, la producción con Yoli Gutiérrez, con Felipe Morales, con Daniel Vargas y con ustedes, por supuesto, acompañándonos. Tenemos un grupo de auspiciantes a través de FECSAM, la ciudad de Phoenix y otros que realmente colaboran y nos apoyan. Y para eso estamos entonces acá, para comunicarles todo lo que pueda hacer sobre este mundo de la cultura en el mundo. Vamos a saludar entonces a la doctora Lucía Pupo en Buenos Aires, Argentina. Hola, Lucía. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Magnífico. Bueno, vamos directamente a comentar en una forma muy resumida la trayectoria de la profesora Lucía Pupo. Ella evidentemente está guiada por la pasión de la poesía, de los poetas. Entonces, podemos decir que eso es un epítome de toda su vida profesional. Obtuvo un doctorado summa cum laude en la Universidad Católica Argentina, además de seguir hasta la actualidad como investigadora independiente en el prestigioso CONICET, Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Es directora de la Maestría de Literaturas Comparadas de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, además de estar a cargo de las cátedras de Teoría Literaria y Análisis del Discurso 1 y 2, Teoría de la Comunicación, y de la clase de maestría que se titula Lecturas Críticas de la Poesía. La más reciente publicación que tiene la doctora Pupo es un volumen coeditado del que vamos a hablar enseguida, que se titula Metapoéticas, Antologías de Poetas Hispanoamericanas Contemporáneas, que fue publicado en Valencia, en Pretextos, en este mismo año, 2025. Preceden a este libro 3 más, de su autoría, que se titulan, fíjense qué interesante, Con los ojos abiertos, escrituras de lo visual en las poetas hispanoamericanas, que fue editado en Madrid y en Frankfurt por Iberoamericana Febuet en el año 2024. Entre el vértigo y la ruina es el otro libro que trata sobre poesía contemporánea y experiencia urbana, que fue publicado por la editorial Biblos en el 2013, así como La música del agua, otro título muy particular, poesía y referencia en la obra de Dulce María Loinaz, de Biblos 2006. También tiene comentarles que la doctora Lucía Pupo tiene numerosísimas publicaciones en libros y revistas de la especialidad y continúa dirigiendo grupos de investigación nacionales e internacionales como parte de su tarea, de su quehacer académico. Y cabe agregar que es miembro del Consejo del Centro de Estudios de Narratología de la Argentina, nuestro querido centro. Bueno, Lucía, tengo una pregunta un poco para abrir este diálogo que vamos a tener, y se me ocurre preguntarte primero, ¿en qué momento de tu vida sentiste que la poesía era la materia literaria en la que te ibas a dedicar a leer y estudiar preferentemente? ¿Y qué poetas te calaron más hondo en un principio? Bueno, ahora voy a responder desde este presente mirando al pasado, ¿no? Con una mirada retrospectiva, porque muchas veces vamos tomando decisiones en la vida sin ser plenamente conscientes, ¿no? De ello.
Eh, Algo que recuerdo es que de adolescente me gustaba mucho escribir a máquina. Teníamos una máquina para practicar mecanografía que nos había regalado mi papá. Yo tengo una hermana y un hermano. Y me gustaba copiar poemas que encontraba en libros y en esos autores que leía a los 12, 13 años, entre ellos estaban Rubén Darío, Amado Nervo, o sea que ese primer deslumbramiento fue con los modernistas hispanoamericanos y después ya a los 16 años, estando en cuarto año del colegio secundario, recuerdo dos lecturas que me impactaron mucho y fíjate Alejandra qué distintas. Por un lado, una antología poética de Alfonsina Storni, de Losada, y por otro, una antología de poemas de nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Eh, lo que es esa arbitrariedad del azar, de la intuición, porque me atrajeron esos nombres y hojeando así los poemas en el libro, en cada uno de los libros, decidí comprarlos y la fascinación fue total. A partir de entonces, esos dos libros están todos ya deshojados, ¿no? Rotos de haberlos leído y leído, algunos poemas casi que me quedaron de memoria. Y, y entonces ahí ya cuando me decidí a estudiar letras al terminar el colegio, me imaginaba que mi futuro iba a ir por el análisis de la poesía y también la teoría literaria, que es algo que me interesa mucho, ¿no? Pensar cómo leemos, desde dónde leemos, por qué algunos textos nos impactan más que otros. Muchas preguntas que también compartimos con vos como colega y que has sido mi profesora. Hoy sí, sí, lo estaba comentando con una amiga justamente hoy. Digo, ay, voy a entrevistar una profesora que fue hace mucho, mucho tiempo. Sí, estudiante, alumna, sí, sí. Bueno, la verdad me da una alegría enorme de ver cómo algunos de aquellos estudiantes muy jovencitos éramos que han desarrollado una carrera espléndida. Así que sí, 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 gracias por recordarlo, Lucía. Entonces, bueno, sos una persona sumamente activa y comprometida con la literatura, con todo lo que tiene que ver con ello, con la teoría literaria. Has participado recientemente, y ahora vamos a tus publicaciones, señor productor, por favor, si vamos a la primera imagen. Participaste, hay un eco, yo no sé si, perdón, hay eh, alguna otra computadora prendida por ahí o algo. A ver, ahora creo que ya se corrige. Sí, más o menos ahí. Bueno, vamos entonces a esta imagen que es la portada de tu última publicación, que es una edición, una elaboración de una antología. Perdón, a ver si se puede cambiar. A ver, bueno, no sé. Es la elaboración de una antología de poetas hispanoamericanas con un estudio preliminar que ustedes han hecho. Entonces te pregunto, Lucía, ¿cuáles fueron algunas de las poetas que más te llamó la atención en cuanto a sus poéticas? Y si nos querés hablar un poco más de esta experiencia, por favor. Sí, cómo no, Ale. Bueno, este proyecto duró varios años y hay que decirlo, la titular es la doctora Milena Rodríguez Gutiérrez, una profesora de la Universidad de Granada, y también participó activamente en la edición del libro la doctora Alicia Salomone, profesora de la Universidad de Chile. Eh, el objetivo era poder seleccionar de toda América hispana, desde México hasta la Argentina, poemas
que constituyan artes poéticas o que hablen de la poesía, porque en muchos casos se asocia este tipo de poemas, ¿no?, con las perceptivas, con el pensamiento y la reflexión, con autores solo masculinos. Todos pensamos, bueno, las definiciones de Borges, eh, la poesía impura de Neruda, el yo soy aquel que ayer no más decía de Rubén Darío. ¿Y qué pasa con las escritoras? Entonces es una manera de visibilizar toda esa labor de profundo pensamiento, que es cuestionarse qué es para cada uno o cada una la poesía. La selección nos ofrece una diversidad enorme. Tenemos poetas que juegan con los autorretratos, cómo están ellas en una escenografía determinada, escribiendo entre sus papeles o frente a la pantalla de la computadora u ordenador. Tenemos, por ejemplo, un poema de Alfonsina Storni que se llama Un lápiz, y cuenta que lo compra, que lo lleva en su cartera junto con unas pastillas, unos papeles, y dice, nadie sabe, nadie se imagina, pero golpeando iba mi bolso con su bomba adentro. Que, como que ese lápiz es un arma potente. Y ahí vemos en ese antisoneto, porque es una desviación del modelo del soneto tradicional de Alfonsina Storni, como lo femenino, lo cotidiano, como es una cartera llena de objetos, de maquillaje también, se compagina con ese trabajo profesional, serio, importante, que es la escritura para las autoras. Perdón, te pregunto entonces, vos sostenés, entendés que hay una poética femenina frente a una masculina. ¿Cómo bueno, consideras esto? muy buena pregunta. Hay una escritura, ¿no es cierto?, que nace muchas veces tratando de ganarse un lugar en el canon. La cuestión es que no hay una meta poética femenina, sino muchísimas. Pero evidentemente, detrás de toda esa diversidad, hay ciertos tópicos que se repiten, y uno de ellos es la dificultad que han tenido históricamente las mujeres en ser tomadas en serio como escritoras. Cristina Peri Rossi, la gran poeta uruguaya radicada en España, utiliza esta imagen, haber llegado tarde al banquete, ¿no?, como si la mesa estaba solo ocupada por caballeros, y bueno, cuando llegan las mujeres parece que ya es tarde, ¿no?, que no hay lugar para ellas. Hay una categoría muy interesante de Elaine Showalter, una pensadora feminista, que es la de la doble voz, y en nuestro medio también la retomó Alicia Genovese, gran poeta y crítica, y refiere a que muchas veces la poesía de las mujeres parece tener al mismo tiempo dos voces, ¿no? Una que retoma la tradición heredada, y otra que ironiza o se desvía de esa norma, ¿no?, como si las reglas del juego ya estaban de antes y las mujeres, para escribir, deben insertarse en esa tradición para luego poder manifestar un sesgo propio, introducir nuevos temas, por ejemplo, la maternidad, la experiencia de un cuerpo de mujer,
una mirada del mundo que muchas veces no estaba visibilizada. Esto de la mujer también obrera, a través de la palabra, interesada en las matemáticas, las ciencias, todo ese universo, la astronomía, aparece en distintos metapoemas, ¿no? Poemas que piensan acerca del estatuto de la palabra poética. Muy bien. Y me pregunto entonces, entre estas poetas que han ustedes incluido y que vos particularmente, no sé si te has referido a ciertos por países o por alguna línea estética, literaria, ¿cómo ha sido ese trabajo? Muy buena pregunta, porque ha sido un proyecto de larga duración. Estoy acá recordando la cantidad de páginas, ¿no? Más de 720, y con las dos colegas que somos las coordinadoras generales, hemos trabajado con un equipo de 16 colaboradores que estuvieron a cargo de las distintas secciones por países. Entonces, especialistas en poesía chilena hicieron la selección de Chile y redactaron más o menos unas 10 páginas en cada caso de introducción, es decir, contextualizar a esos poemas elegidos, brindar un breve marco histórico, porque cada país o cada región, tomamos Centroamérica como una región más allá de algunos países que tienen mención aparte, como Cuba, eh, pero bueno, hay otros El más Caribe, pequeños, entonces claro. Caribe. Claro. Ujú. Puerto Rico es otro país aparte, pero bueno, por ejemplo, El Salvador entra con Panamá y otros dentro de lo que llamamos Centroamérica. Entonces fue realmente un lujo, un privilegio poder trabajar con especialistas en la poesía de cada uno de estos países. Muchos de ellos, o muchas de ellas, son destacados poetas. Por ejemplo, pienso en Aurea María Sotomayor, que hizo la selección de Puerto Rico, y ella es una de las poetas importantes de ese país hoy en día. Interesantísimo. Bueno, este libro fue publicado en España, ¿no? A través por Valencia. Supongo que, bueno, si alguien tiene interés, va a través de internet, estará, no sé si en la famosa Amazon o en algún otro, o contacta bibliotecas, ¿no es cierto? Sí, la editorial es Pretextos, Ok. que para los que somos lectores de poesía es realmente un sello de calidad. Son ediciones muy cuidadas, con una calidad de papel muy buena. Realmente es un bello objeto para atesorar. Y sí, ellos hacen envíos a todo el mundo, por supuesto. Perfecto. Vamos a, por favor, señor productor, a otro libro de la profesora Pupo. Y este libro, como habíamos mencionado antes, fue publicado en 2024. Es el tercero de sus libros propios, de propia autoría, con los ojos abiertos, donde explícitamente tenés, Lucía, parte de la sensorialidad visual de varias poetas, ¿no? Tengo ahí, sé que trabajas autoras uruguayas, chilenas y hay 3 argentinas. Queremos escuchar tus reflexiones sobre este corpus, por favor, que es tan provocador. Eh, bueno, sí, antes que nada, agradecer que pudimos contar con ese cuadro maravilloso de Raquel Forner, una artista argentina, para la imagen de tapa, donde hay estas figuras que parecen femeninas, pero en realidad ella las pensó como mutantes, y están unidas
por esa serie de ojos, ¿no? Que miran de frente. Tiene una, perdón, tiene una serie, ¿no? Raquel, Sí, de los mutantes. sí, Sí, exacto. es Sí, magnífica. sí, con esos colores intensos. Y la idea de este libro fue recoger la investigación de bastantes años, 6 o 7, eh, que, en los que estuve abocada a pensar cómo las tecnologías de la imagen, la pintura, luego la fotografía y el cine, están presentes o influyen de alguna manera en los modos de escribir poesía. Y para el libro, mi prioridad fue centrarme en cómo desde la palabra poética se evocan esos otros discursos visuales. Es decir, no tomar estrictamente poemas visuales como pueden ser los caligramas o arte conceptual que mezcla, superpone imagen y palabra, sino trabajar solo con poemas, textos verbales, que desde la palabra evocan esa capacidad de abrir mundos, de evocar imágenes, de utilizar el montaje, el acercamiento de la cámara, como si la poesía nos hiciera mirar, ¿no? Desde sus propios medios, que son únicamente las palabras. Perdón, ¿tenés algún ejemplo poético para ilustrarnos, tal vez? Sí, Por ahí. por ejemplo, ver un fragmento de La Uruguaya Marosa de Giorgio. Me encanta, sí. Bueno, vos ya lo sabés, pero para nuestra audiencia Sí. comentamos que ella tuvo la particularidad de ir reuniendo todos sus libros en un solo libro, Papeles Salvajes. Y, y cada texto de ella es como si fuera un nuevo jardín que se va sumando a un bosque preexistente, ¿no? Donde sobreabunda la flora, la fauna, un imaginario neobarroco, podríamos decir. Y por ejemplo, en una de estas distintas capas que ella fue agregando con cada libro a los papeles salvajes, dice: soy siempre la misma niña a la sombra de los durazneros de mi padre. Los duraznos ya están oscuros, ocres y rosados, ya muestran los finos dientecillos, la larga lengua de oro. Las manzanas y las peras aún son verdes. En su follaje me refugio. Pero espío hacia la casa, escucho las conversaciones, las fogatas, veo llegar de visita los parientes, los vecinos. Pasa de largo el humo arriba de los pinos, resuena la campana del té. Y yo estoy allí oculta en medio de la fronda. Los duraznos son como siniestros pimpollos de rosa. Bueno, en ese párrafo se nos describe una escena que es un cuadro, ¿no? Nos imaginamos, no sé si a vos te pasa, esas pinturas de Henri Rousseau, llamado El aduanero, que parecen infantiles, hechas con un trazo muy grueso, ¿no es cierto?, sin perspectiva. Y esta voz que habla en el poema también parece la voz de una niña, ¿no? De hecho dice: soy siempre la misma niña a la sombra de los durazneros. ¿Cómo es este paisaje? Bueno, los duraznos muestran dientecitos, una lengua de oro. Hay un follaje donde se refugia la poeta, que parece protegerla. Y al final nos dice que los duraznos son como siniestros pimpollos de rosa. O sea que estamos en un mundo de metamorfosis, de mimetismo, porque es como que la poeta está ahí escondida, y también con ciertos toques expresionistas, porque esos duraznos
se vuelven como formas inquietantes, siniestras, y ahí podemos conectarlo con algunas pinturas de Frida Kahlo, que son realmente impactantes y que transmiten sensaciones muy perturbadoras, a lo mejor al pintar una bandeja con tomates, papas, frutas, pero es esa intensidad del trazo y, y esa capacidad, ¿no? Ya sea del artista visual o de la poeta como Marosa Di Giorgio en este caso, de transformar lo cotidiano en algo que asoma a otro mundo, ¿no? Y ese es el concepto de lo siniestro de Freud, lo unheimlich, Claro, ¿no? y ahí va a ir justamente la conexión con la infancia, ¿no? Lo siniestro en esas narraciones, ¿no? Infantiles donde está, es parte, ¿no? Es parte de esa experiencia. Que te puede dar miedo algo así como una fruta, ¿no? Y eso, digamos, sirve para pensar ciertas conexiones entre la poesía y la pintura en su poder, cada uno de los dos discursos, para crear atmósferas. Y la atmósfera es un concepto que hoy trabajamos en crítica literaria y en estudios culturales, que se relaciona justamente, como decías vos, con la infancia, con cómo el espacio eh, se carga de significados y también de connotaciones afectivas, emocionales, ¿no? Exacto, y acá estás mencionando el espacio, estamos hablando también con un especialista que parte del espacio, parte de sus intereses de reflexión y de investigación. Lucía, voy a ir un poco acelerando por el tiempo que tenemos limitado, quisiéramos saber mucho más con los ojos abiertos, pero es bueno saber que está este libro disponible y bueno, y ahí vamos, está editado por Biblos, ¿no es cierto? Con los ojos abiertos está en Iberoamericana Perdón, Farfúa. Sí, perfecto, de sí. Madrid y Frankfurt, sí. Perfecto, muy bien. Y bueno, entonces ese también lo podemos conseguir, es realmente está sin desperdicio. Y pasamos a otra publicación, otro libro específicamente. Este se titula Entre el vértigo y la ruina, vaya título. De 2013, este sí es de Biblos, donde te enfocaste en la percepción del espacio urbano a través de la poesía. Entonces, te pregunto, a ver, ¿qué planteo básico ofreces en este trabajo tuyo? ¿Y te parece que habría algún cambio de enfoque crítico según nuestro presente, ya que fue, digamos, publicado hace 10 años, más de 10 años? Si le encontrarías alguna otra vuelta de tuerca desde el punto de vista crítico o seguimos con el vértigo y la ruina como está tal planteado acá. Bueno, el espacio es una obsesión, ¿no? Para nosotros, ¿no? Habitantes del capitalismo tardío. De hecho, un libro muy famoso de Fredric Jameson, que hablaba de ese fin del siglo XX, puso en escena cómo frente a la caída de otros relatos y la falta de conciencia histórica, en lugar de priorizar el tiempo, como quizás en otras etapas de la humanidad sucedía, hoy priorizamos el espacio, ¿no? Y, y es como si el tiempo se fragmentara, ¿sí? Y nos llegara como resto, como residuo, a partir de las formas espaciales. Y las ciudades contemporáneas, son un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Donde coexisten distintas capas, pero desordenadas, mezcladas, fragmentadas, ¿no? El título del libro juega con esos dos polos. Por un lado, la ruina como resto del pasado que habla hoy en el presente,
y el vértigo como el ritmo cada vez más veloz que vivimos. Lo que hoy me parece agregaría a esta reflexión es el impacto de lo digital. Yo consideraba el espacio en el sentido o en su acepción solo física, pero vos estarás de acuerdo que en estos últimos años cada vez se hace más difícil separar lo físico de lo virtual, porque en cualquier habitación tenemos pantallas, en los espectáculos artísticos se proyectan imágenes, se utilizan eh, avatares, con inteligencia artificial podemos crear una simulación de alguien que está ahí con un cuerpo tridimensional interactuando. Entonces, aún más se complejiza el espacio, ¿no? Como un signo polivalente donde se expresan las concepciones del tiempo, pero también los modos de relacionarnos, de habitar, de convivir, los buenos modos y también los conflictivos, ¿no? Todo eso se puede ir desarmando a través del estudio del espacio. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. No sé si sabes, pero mi tema central del doctorado en la UCA, en la Universidad Católica, fue el espacio urbano. Así que en literatura comparada fue la primera tesis de disertación en comparada en ese entonces. Qué Y bueno. es un tema que me ha seguido dando vuelta por mucho tiempo y hasta hoy, ¿no? Y esto que por eso te preguntaba, esto que estás mencionando, totalmente de acuerdo, que es la cuestión digital, ¿no? Que cambia la percepción y la producción artística desde ya. Así que tenemos que escribir un libro juntas, Alejandra, sobre el espacio sí, de hoy, de encantadísima. 2025. Te digo, ahí, justamente ahora que estoy con nueva disponibilidad de tiempo, como te había mencionado antes fuera de cámara, tengo ahí mi tesis para volverla a revisar, como quien dice, y a ampliar, y hay cambios, ¿no? Necesariamente que hacer en todo esto. Así que algo podríamos hacer como proyecto aparte de esto mío con vos desde ya. Da para muchísimo. Magnífico, magnífico. Lucía, otra preguntita tengo para vos. Con respecto ahora sí a ese primer libro tuyo publicado, dedicado a una sola poeta. O sea que esto acá nos está dando una clave de interés particular o de sensibilidad, que fue publicado en el año 2006 y que es un estudio que le dedicaste a la poeta cubana Dulce María Loinas. ¿Qué aspecto de su expresión poética entonces te conmovió más, que te llevó a dedicarte tanto a ella? Bueno, el libro Perdón, es una versión Lucía, más. perdón. Señor productor, pasamos a la otra imagen, por favor. Ahí está. Y es la música del agua. Qué hermoso título. Sí, está tomado de un poema de Dulce María. Es una versión, como decía, más breve y también un poco más ligera de lo que fue mi tesis doctoral. Eh, yo partía de una pregunta teórica, cómo pensar el vínculo entre el poema y eh, el referente en el mundo cotidiano de todos los días. ¿Qué pasa cuando eh, la poeta habla de la rosa, habla de su casa? Y sabemos que el poema es un artefacto que está construido, que tiene sus recursos, pero que no es totalmente independiente o autónomo de esa vivencia, de esa experiencia que vivió la autora en el mundo, ¿no? Entonces, cómo pensar de una manera no ingenua
esa relación entre la poesía y la referencia. Y de Dulce María Loinás me atrajo que era en cierto modo una desconocida cuando ganó el premio Cervantes y a lo largo de su larga vida, nació en 1902 y murió en 1997, fue testigo de la historia de Cuba, una isla, un país que es especialmente atractivo desde lo histórico y lo político, además de lo poético, ¿no? Porque Dulce María Loinás era de una familia aristocrática, su papá luchó en las guerras junto a José Martí y como joven de esa especie de sí, aristocracia, clase alta, ¿no es cierto?, cubana, eh, tuvo una formación exquisita en poesía, en lenguas extranjeras, y cuando llegó la Revolución Cubana, ella decidió quedarse en la isla. Su marido de entonces, su segundo marido, partió al exilio a los Estados Unidos y, bueno, ella dijo, la hija de un general nunca abandona su tierra, y se volvió una leyenda viva, porque evidentemente su obra, su historia representaba una época que era muy distinta de la que comenzó con el régimen castrista, y ella eligió sumirse en el silencio. Había publicado sus primeros libros hasta los años 50 y luego no publicó nada, pero siguió escribiendo unas memorias fascinantes que se llaman, luego se reunieron bajo el título Fe de Vida. Y lo más interesante en la historia de su recepción es que fueron los poetas cubanos jóvenes de otras generaciones que la rescataron, que comenzaron a leer nuevamente sus textos que se habían publicado en 1920, en 1940, y así fue cobrando el lugar de importancia que merece, porque estamos frente a una autora contemporánea de Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, que de hecho tuvo una amistad con Gabriela Mistral. Mistral se alojó en su casa en una visita a La Habana, es decir, que fue una protagonista de la poesía escrita por mujeres en la primera mitad del siglo XX. Y paradójicamente, ya como anciana, había desaparecido de la institución literaria. Luego, cuando gana el premio Cervantes, viene un gran auge, un interés en distintos centros, ¿no?, de investigación, en Estados Unidos, en España y en Cuba, por supuesto, y en otros países americanos, y entonces comienzan nuevos estudios sobre su obra. Interesantísimo. Sí, había visto en el YouTube un corto de ella narrando cuando se le apareció un señor que no sabía quién era y resulta que era García Lorca, que iba a saludar y sin preguntar, una persona con su modestia, muy timidez, ¿no? Muy particular. Hermoso, hermoso. Queremos invitar, por favor, a la audiencia, si quieren hacer alguna pregunta ahora, un comentario, para ser respondido ya inmediatamente o para después, también por nuestra Facebook o YouTube. Pero si quieren ahora preguntar algo o hacer algún comentario, bienvenidos. Y tengo otra pregunta, me gusta tanto, como para cerrar, profesora Pupo, este encuentro de hoy. Pregunto, hoy, ¿qué poeta o poetas te despiertan más disfrute? Considerando, obviamente, el concepto disfrute en su amplitud, ¿no? En su
capacidad puede ser emocional, intelectual. Bueno, muchos y muchas, nuestros países de habla hispana realmente tienen tradiciones muy ricas. Puedo pensar en una poeta contemporánea que ahora estoy leyendo y sobre la que espero escribir próximamente. Por ejemplo, Eleonora Requena. Ella es venezolana, hay poemas suyos en Metapoéticas, y reside en Buenos Aires, ¿no? Entonces, en sus textos, que ya los últimos fueron publicados en nuestro país, se describe la situación de vivir en dos mundos, ¿no? Por un lado, esa Venezuela donde todavía hay familia, donde se siguen las noticias, y por otro lado empezar una vida nueva en la Argentina, que si bien es un país hospitalario, de gente afectuosa, tiene un dialecto distinto, y para los poetas y las poetas sabemos la primera patria es la lengua. Entonces, en los textos de Eleonora yo encuentro una reflexión muy interesante acerca de cómo argentinos, venezolanos, compartimos una lengua que es el español, pero al mismo tiempo hablamos en muchos aspectos idiomas distintos, ¿no? Y matices muy sutiles que nos traen también las palabras de la infancia, los diminutivos, las onomatopeyas. En fin, a partir del trabajo con el lenguaje surgen muchas cuestiones que tienen que ver con cómo construimos nuestra identidad, ¿no? Y ahí el país de origen, el país donde vivimos, la profesión, el género, la etnia, la clase social, un montón de variables intervienen, ¿no? Y le dan también mucha hondura, mucha densidad a esas preguntas sobre, en el fondo, lo que siempre preguntan los poemas, ¿quiénes somos?, ¿no? Hermoso. Bueno, para tener en cuenta, y esperamos entonces tu próxima publicación seguramente sobre este trabajo que estás haciendo. Señor productor, ya estamos listos, no vamos por más imágenes. Muchísimas gracias, señor Felipe. Si cerramos y ya nos vamos despidiendo, entonces, bueno, profesora Pupo, muchísimas gracias por este maravilloso encuentro poético que hemos tenido. Y bueno, hasta cualquier momento, y otra vez en nombre de todos, muchas gracias. Gracias a vos, Ale. Un gusto. Quisiera nada más felicitarte porque usaste la palabra disfrute para la poesía, y creo que un mensaje importante que podríamos dejar es que la poesía es eso, es un momento de fiesta del lenguaje donde toda su materialidad está en juego, ¿no? Una experiencia íntima, podríamos decir, un auténtico acontecimiento. Eso es lo que busca hacer la lectura de poesía, y ojalá muchas personas también sigan compartiendo esa experiencia. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Minervi también por su saludito de recién. Y bueno, a toda nuestra audiencia, nos vamos despidiendo. Entonces, quiero recordarles que en un par de semanas, si seguimos el orden cronológico, vamos a tener nuestro nuevo podcast para ustedes, con otro invitado que también viene de Buenos Aires y nos va a hablar de temas probablemente diferentes, como puede ser el fútbol, como puede ser el turismo y otros temas también muy, muy particulares como la opinión pública. Así que dejamos ahí. Muchas gracias, profesora Pupo, y hasta muy pronto. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.